Entonces ya saben que hackearon a Porrúa. Y también en esta emisión hablaremos sobre lo que debes saber acerca del cambio de marcación telefónica que ya sucedió. En sus empresas utilizan RDP o escritorio remoto, pues pronto cualquiera podrá hackear todos tus equipos. Y en esta misma emisión, si se quedan a escucharnos, hablaremos o nos preguntaremos sobre si la inteligencia artificial ya está lista para quitarte tu trabajo de programador. Así es que no se despeguen de este podcast de seguridad y tecnología y quédense para escuchar nuestras noticias. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Bienvenidos, creadores. Estás escuchando el podcast de Creadores Digitales. Esta es nuestra emisión número 24. Ya casi llegamos a las 25 emisiones. Y conmigo, León Ramos. ¿Cómo estás, León? Hola, Iram. Todo bien, muchas gracias. Aquí saludándote. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, la hora a la que nos estén escuchando o que nos estés escuchando. Iram, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, León, gracias. Ya aquí muy emocionado porque tenemos muchas noticias y creo que la mayoría, o bueno, casi todas son muy interesantes. Sí, de hecho dejamos un rato nos saltamos un número, el número 24 tuvo que haber salido la semana pasada, pero como estuvimos haciendo un par de especialitos, quisimos no saturar tanto nuestras emisiones, ¿no? Entonces lo tuvimos que recorrer hacia esta primera semana de agosto y han pasado tantas cosas que se me antoja muy, muy padre la plática, muy fluida y con un montón de temas muy surtidos, ¿no? Sí, así es. Y pues yo quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos 10 followers. Ya llegamos a 85 en Spotify. Oh, buenísimo. Yo no he revisado las últimas estadísticas de YouTube y de los otros canales, pero seguramente seguimos con la tendencia de crecimiento, pues gracias a su preferencia. Así es, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y ya saben, nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y eso es lo más importante para nosotros, para saber exactamente cómo manejar este podcast, si les gusta, si no les gusta, qué es lo que podemos cambiar, algunas recomendaciones, etcétera. Y bueno, pues ¿qué te parece si iniciamos, León? Claro que sí, adelante. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Adelante, señor Iram. Arránquese con la primera noticia. ¿Qué pasó con este caso de Porrúa? Pues esta vez les traemos una noticia acerca de librerías Porrúa. No sé si en Colombia, en Argentina, estas librerías existan esta marca de librerías o esta compañía, pero en México son muy grandes. Entonces, ellos iniciaron hace muchísimos años y ellos dicen que hace 18 años iniciaron con la parte del e-commerce. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues le secuestraron una base de datos que tenían en MongoDB. La empresa dejó expuesta esta información y esta base hacia Internet y sin ningún tipo de protección, con aproximadamente 2.1 millones de registros con datos personales de clientes, logs, usuarios, direcciones de entrega y bueno, muchísima información más. Porrúa emitió un comunicado y dijo que 1.14 millones de clientes fueron afectados, que también ya notificó a sus usuarios afectados y que las bases de datos expuestas son bases viejas y que no son parte de su sistema actual de e-commerce. En el comunicado que envió Porrúa, dicen que ellos utilizan certificados de seguridad SSL y que ningún medio de pago ni contraseñas de los clientes fueron afectados, ya que su procesamiento de pago está certificado por 3D Secure. Bueno, posteriormente, hicimos un análisis de las declaraciones que hizo la librería Porrúa aquí en Creadores Digitales y después nos dimos cuenta que era una declaración totalmente equivocada, que emite una falsa sensación de seguridad a sus usuarios, ya que pues el sistema de pagos nunca se vio comprometido. Les recomendamos en Creadores Digitales que estar certificados también no quiere decir que tienen un buen nivel de seguridad en los sistemas, sino que solo están cumpliendo con los datos o con los requerimientos mínimos en cuestión de seguridad de la información.
¿Qué opinas, León? Híjole, buen punto que traes. Este hackeo lo vi en timelines, lo vi varias veces. Mucha gente también de repente como que sí saltó porque sí es cliente de esta empresa y vi que también te preguntaron qué puedo hacer al respecto. Entonces sí hubo un cierto interés acerca de conocidos y personas cercanas. Ya no es un hackeo de una plataforma americana que sirve principalmente a ese mercado, sino es algo local, algo tangible, algo aquí de compas, ¿no? Entonces, la opinión, pues la verdad es que creo, y lo voy a decir así, varios puntos y de forma muy rápida. Primero, habla el comunicado de que esa base de datos era muy vieja. Sí puede ser relativamente vieja, pero no estaba en un Postgres, no estaba en un MySQL, no estaba en un MariaDB, estaba en un Mongo, y Mongo per se no es tan viejo. Es decir, relativamente esa tecnología no se me antoja tan vieja, ¿no? Esta discusión, obviamente, no sé, puede ser que haya estado ahí hace 4 o 5 años. Realmente no conozco el pormenor, pero no es tan vieja esa tecnología. La otra es, efectivamente, con este tipo de problemas, me imagino que ocurrió este tipo de ransomware que se conectó y borró la base originalmente. No sé desmiénteme si me estoy equivocando con esta apreciación. No, tienes toda la razón. De hecho, el ransomware que los atacó es un ransomware automatizado. En primer lugar, porque les pedía, creo que 0.5 bitcoins, que son aproximadamente 10,000 pesos. Y de hecho, dentro de las declaraciones de Porrúa, ellos decían, es totalmente ilógico. O sea, ellos no creían que realmente su base de datos había sido secuestrada, porque dicen, el hacker nunca se contactó con nosotros, nunca recibimos un correo electrónico, una llamada, absolutamente nada. Pero quien descubrió esta base de datos expuesta a Internet, pues descubrió la nota. O sea, al final de cuentas, les habían dejado una nota y les decían que si querían recuperar su información, deberían de realizar el pago. Entonces, mientras las declaraciones de Porrúa pues dicen que son poco creíbles este tipo de situaciones y que en realidad tal vez no fue un hackeo, pues si nos vamos desde el punto de vista de seguridad es algo totalmente normal, porque hay muchísimos scripts que están corriendo y buscando y escaneando Internet, que simplemente lo único que hacen es hacer el drop de las tablas, y cuando hacen el drop de las tablas a una base de datos sin autenticación o con credenciales default o muy fáciles, dejan una nota. Así es como lo escriben en la base de datos, y simplemente se trata de una extorsión. Tal vez no tienen la base de datos completa, o a lo mejor y sí la descargaron, pero pues al final no están no te están extorsionando directamente. Recuerdo que tú atendiste una situación similar hace algunos meses, tal vez, León. No, ya tiene años. De hecho, es una situación similar, sí, y ya tiene años. Y fue efectivamente porque hubo omisiones en diferentes puntos de la aplicación. Hubo omisión por parte del programador que ingestó o que dejó el servicio operando sin solicitar ningún tipo de seguridad adicional. Los implementadores, la gente que hizo el deploy, el DevOps, que tampoco levantó la mano diciendo, oye, no hay un cambio de contraseña, no hay ciertos parámetros. Y finalmente el último eslabón que derramó la gota que derramó el vaso fue el mismo cliente que solicitó que se abrieran unos puertos para poder hacer ciertas transferencias de información. Entonces, si sumamos todo eso, pues obtuvimos una tormenta perfecta. Y esto me lleva al segundo punto. En el comunicado que tú tuviste a bien leer y que también pues vimos en tu timeline que compartiste, fue que ellos argumentan que son seguros porque están utilizando certificados SSL. Y este punto, pues en realidad da, como dices, una perspectiva pues falsa de seguridad. En realidad está bien que tengan los certificados, es algo necesario, pero en realidad el certificado se utiliza para dar la seguridad de encripción de la información entre el cliente final, el que se va a conectar al frontend del
pues de la librería, en este caso, y hacer la transacción de compra-venta, pero específicamente hablando de esto, la base de datos no es el frontend. La base de datos en la arquitectura de aplicaciones, pues está atrás, está sirviendo al backend. En realidad lo que dejaron hasta cierto punto descubierto, pues fue el backend. Ese es el segundo punto. Y finalmente el tercero, ya se argumentó por ahí que estos datos eran datos falsos o datos dummies, pero hay gente que dice que todavía pues contraargumenta que es extraño que alguien llene una base de datos con una base de datos de prueba con datos de sus clientes verdaderos. Entonces aquí mi pregunta y mi escozor o tal vez mi incomodidad es saber o llegar o tener esa información, saber si de alguna manera incumplieron realmente la ley de protección de datos personales aquí en México vigente, ¿no? Ese es como lo que finalmente rescato de todo este comunicado, de lo que han dicho, de lo que ha pasado. No sé si realmente lo incumplieron, si esos datos eran reales, de clientes reales, o si eran meros datos dummies al final del día. Eso no sé si se pueda saber. Al final ellos tenían pues todo el poder de decir lo borramos y se acabó. O sea, ya no está esa información y eran datos falsos, nadie tiene acceso a eso. Entonces, para que tú estés tranquilo, yo podría bien mentirte y tú no tienes forma de saberlo, ¿no? ¿Qué dices? Claro. Sí, claro, tienes toda la razón. Yo creo también que sí, la mayoría, a lo mejor, y no todos eran datos reales, pero sí la mayoría, porque si no hubieran sido datos reales, o sea, no hubieran personas que colocaron en Facebook y colocaron en Twitter que ellos recibieron la notificación de Librerías Porrúa. Entonces, si la recibieron, entonces eso quiere decir que sus datos personales que tenía Porrúa, pues eran datos originales, ¿no? No sabemos el impacto realmente de cuánta información. El investigador dice que fueron alrededor de 2.2 millones de registros. Porrúa confirmó que eran 1.14 me parece, millones de usuarios. Entonces, sí, yo no vi esa parte de que comentaban que era información dummy, pero pues en algún punto yo creo que al menos si ellos confirman que fueron 1.14 millones de usuarios, yo creo que realmente sí han de haber impactado a unos 100,000. Y 100,000 yo creo que ya es una parte considerable y bastante grande de clientes. Claro. Oye, y con respecto a la parte de manejo de contingencia o el manejo de emergencia, por así decirlo, ¿cómo ves esta respuesta? ¿Te quedas o te quedarías satisfecho como un cliente de la librería si recibes este comunicado? Al final del día, ellos reconocen que hubo pues algún problema, aunque su comunicación no es completamente asertiva. ¿Aún así crees que fue una buena manera de manejarlo? Mira, yo creo que sí fue una manera de manejarlo porque al final emitieron un comunicado. Lo que les está fallando ahí es la parte técnica de que no pudieron dar una verdadera explicación. Porque o sea, ¿por qué ellos están hablando acerca de que utilizan un certificado CCL que cifran la información? ¿Por qué ellos están hablando de que ellos están en cumplimiento o están certificados todo su procesamiento de pago? Si en realidad ese no fue el punto. Entonces, a mí lo que sí me molesta mucho es de que las compañías intenten cubrir como algún incidente dándole la vuelta por otro lado, y pues la mayoría de las personas, yo creo que si vamos por la calle y les preguntamos, oye, ¿te enteraste acerca del hackeo que hubo o que le pasó a Librerías Porrúa? Las personas que conozcan el tema te van a decir, sí me enteré. Si les preguntamos, ok, para ti, ¿cuál es el riesgo o qué tan importante es, o ellos realmente están cuidando la seguridad de tu información? Pues tal vez van a haber algunas personas que van a decir, sinceramente sí la están cuidando, o yo creo que sí se están preocupando, porque pues tienen certificados, SSL para encriptar el tráfico, están certificados su procesamiento. Entonces, en realidad, si lo analizas técnicamente, Librerías Porrúa simplemente está mintiendo o está ocultando la verdad, porque
El hackeo, sucedió gracias a que ellos no tuvieron cuidado. Sucedió gracias a que simplemente alguien autorizó para que colocaran esa información en servidores en Internet. También sucedió porque le dieron acceso a Internet a esos servidores. Entonces, en realidad fueron más que nada, es culpa principal de Librerías Porrúa y no de que alguien haya hecho pruebas a su sistema y les haya realizado un hackeo, ¿no? Sí, eso es lo que creo. Aunque fíjate que obviamente vamos a tener y esto es mera percepción mía, en realidad no tengo herramientas más allá de mi propia percepción para decirlo, pero yo creo que va a haber un grosso de la población, un gran porcentaje que realmente no le va a interesar. O sea, en realidad va a ser, ¿sabes qué? Yo sigo comprando libros, a mí no me importa. Y por otro lado, tenemos un porcentaje menor de personas que realmente entienden la tecnología, o sea, tecnócratas, tecnólogos y toda la gente de sistemas, ¿no? Y no se nos olvide que pues Porrúa pues vende libros de todas las materias. Entonces, en realidad, parte de sus clientes pues son gente de sistemas. Y a nosotros pues no nos va a marear tan fácilmente. En realidad, a mí se me hace hasta cierto punto pues ya insultar un poco la inteligencia de sus clientes, ¿no? Porque de esos clientes a los que comprometieron su información, realmente hay algunos que sí entienden el riesgo y sí entienden qué fue lo que pasó técnicamente hablando. Entonces creo que ahí, aunque dieron una respuesta pública, aunque quisieron jugarle por ese lado a decir todo está bien, no pasa nada, me siento hasta cierto punto, yo no compro en línea, yo prefiero ir físicamente ahí a esa específica librería. Las otras librerías extranjeras sí las compro en línea, pero eso es algo personal, ¿no? Pero que te digan o que te traten como si tú no entendieras acerca de la materia, no se me hace tan ético, o hasta cierto punto podría sentirlo como un insulto, ¿no? Entonces, creo que hicieron bien en responder, creo que hicieron bien en decir que su venta está protegida, pero yo creo que también tendrían que haber sido un poco más sinceros acerca de qué fue lo que pasó, ¿no? Es decir, tuvimos un problema, una brecha en donde se comprometió información de ciertas cuentas, ¿no? Pero estamos trabajando en ello. O sea, realmente decir las cosas de una forma pues más honesta. No sé qué percibas tú. Sí, exacto, tal cual. O sea, bien hubiera dicho, ok, tuvimos un error, vamos a aprender de estos errores, vamos a continuar, la seguridad vamos a mejorar la seguridad de la compañía, pero simplemente fue yo lo sentí como una excusa de que, sí, si tenemos seguridad, entonces ustedes no se preocupen, y en ningún momento están aceptando el error, que es un error que está, pues, acatado hacia ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Yo estuve esperando la intervención del INAI o de alguna entidad, porque pues es una gran cantidad de datos personales y que ellos ya hayan notificado que fueron más de 1 millón de personas. Entonces estamos hablando, yo creo que de una de las más grandes fugas de información que han existido en México, ¿no? Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que también este punto que acabas de tocar se me hace digno de ser confrontado. ¿A qué me refiero? Aceptar la culpa. Es decir, si tú como una empresa o como una persona pública sales y aceptas una culpa y dices, ¿sabes qué? Sí, entiendo, la regué, pero estoy trabajando en mejorarlo, o ya estoy tomando medidas, ya estoy haciendo esto. Creo que también hasta cierto punto también nuestra sociedad tiene la culpa. Es decir, en otras sociedades existe la posibilidad de la redención, ¿no? O de pagar culpas, ¿no? De expiarlas de cierta forma, decir, pues sí, la verdad es que me pasé un alto, pero pues ya hice servicio social, ya pagué mi deuda con la sociedad por pasarme ese alto. Pero siento que de repente nosotros por tal vez seguir una moralidad muy fuerte, pues no damos oportunidad a que nadie expíe sus culpas o que pague su culpa con su deuda con la sociedad, por así decirlo, y por eso evitamos a toda costa aceptar las culpas, ¿no? Ya sea de forma personal o de forma institucional, como está ocurriendo en este caso.
Es decir, creo que nosotros como mexicanos a veces no damos mucha cabida a ese pago de deuda moral, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que si tú cometieras un delito, habría la posibilidad de que a través de alguna multa o algo así, tu imagen pública pudiera limpiarse? Yo creo que tienes toda la razón. La parte moral pesa mucho, pero estamos aprendiendo que esa parte, yo creo que no mezclaría tanto un delito que alguien cometa con un incidente de seguridad, porque al final de cuentas, quien nos ha enseñado durante todos estos años es Facebook, es de que no importa las veces que lo hackeen, no importa lo que suceda con la información, no importa lo que hagan con la información de las personas, al final de cuentas su mercado sigue creciendo y la compañía sigue creciendo. Y aunque últimamente ellos han dicho, ok, no sé si recuerdas de un artículo en el que te mandé hace mucho tiempo, en el que listaba las disculpas de Mark Zuckerberg y siempre decía, discúlpenme, estamos aprendiendo, discúlpenos, estamos aprendiendo. O sea, yo creo que es tal cual, y una empresa que tal vez hubiera hecho exactamente lo mismo, las personas hubieran dicho, ok, sí, no hay ningún problema, estás aprendiendo, o vas a proteger mejor la información y ya, ¿no? Pero sí, o sea, a mí no, me molestó mucho que hayan mentido. Pero bueno, ya cada quien. A ver qué es lo que y esperemos pues a ver una intervención y a ver si la siguiente semana pues ya les tenemos a lo mejor un pequeño update de este caso, ¿no? Claro, vamos a ver si la ley Arcos tiene que respetarse o no, y pues eso sentará un precedente para todas las demás empresas que tengan algún problema de filtración, ¿no? De información. Exacto, que cuiden un poco más. Bueno, ¿qué te parece si seguimos a la siguiente noticia? Claro que sí. Pues sí, ya viene, bueno, ya está aquí, ya entró en vigor a partir de, nosotros estamos grabando esto el 24, pero bueno, el 23, el 4 de agosto, y entró en vigor el 3 de agosto la marcación a 10 dígitos, y ya las cosas ya se ven más claras. Si no se han dado cuenta, no se preocupen, es normal, ya casi nadie habla por teléfono. Pero lo que ocurre es que ya se están marcando los números locales, ya no a 7 dígitos en regiones con poca población o a 8 dígitos en ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara y México. Todo eso ya cambió. Ahora vas a poder marcar estos números locales a 10 dígitos. Entonces, por ejemplo, si tenías un número que es Locatel 56581111, ahora será 55 56 58 11 11. Y los celulares, que todos comenzaban o se tenían que marcar inicialmente con 044 o 045, pues ya se van a poder marcar así directamente sin ponerles nada previo. La otra es que ya a la larga distancia nacional se le quita el 01, porque en teoría ya nadie está pagando largas distancias. En realidad, si revisas tus recibos telefónicos, lo más seguro es que encuentres que tienes llamadas ilimitadas a todo México, así tal cual, o bien inclusive a Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues ya el 01 para larga distancia no tiene sentido, se quedan con 10 dígitos. ¿Qué cosas no nos habían dicho y que siguen vigentes? Los 01800 y los 01900 siguen existiendo, obviamente ya sin el 01. Se van a marcar 800, lo que sea. ¿Para qué se usaban los 800 y los 900? Los números 800 se usaban para que tú no pagaras largas distancias, de tal forma que si tú te encontrabas en Mérida o te encontrabas en Tijuana y tú tenías que marcar a tu banco, tú marcabas un número 800 y a ti no te cobraban la larga distancia. Ahora eso ya no existe y por ende los números 800 tenderán a desaparecer. Los números 900 se usaban para servicios que, si fuiste adolescente antes de la época millennial, se usaban para las líneas hotline, en donde te cobraban por minuto. Entonces los 900 seguirán existiendo, depende de su mercado. De ahí en adelante, lo que no va a cambiar es marcar hacia el resto del mundo. Es decir, si vas a marcar a Estados Unidos o Canadá, tendrás que marcar 00 para indicar que vas a marcar larga distancia internacional y seguido del número 1, que es el código del país. En este caso, 1 para Estados Unidos y Canadá. Y así tú tendrás que escoger a qué destino vas a marcar, siempre anteponiéndole el 00. Ahora, la última cosa que no estaba tan clara era
¿qué pasará cuando nos marquen los gringos o cuando nos marquen nuestros amigos españoles para acá? ¿Cómo tendrán que hacerlo? Bueno, antes marcaban su clave local para salir a llamada internacional, dependiendo de dónde estén. Ellos tienen una clave también. Para nosotros es 00, para ellos puede ser alguna otra cosa. Seguido del número 52, que es nuestro código de país. México es el número 52, seguido de un 1 y luego los 10 dígitos. Así era como se hacía. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora nuestros amigos internacionales, para ti que tienes una novia en Australia, dile que solamente tiene que marcar el prefijo para llamada de larga distancia, seguido del número 52, que es el código del país, y finalmente los 10 dígitos de tu número celular, de tu número de casa o de tu número del trabajo, no importa, son 10 dígitos para todo. Ajá. Finalmente, pues eso es lo que está pasando y ya llegamos finalmente, Irán, después de tanto trabajo, de pasar de tener 7 dígitos en la Ciudad de México, pasar a los 8 dígitos, finalmente pasamos a los 10 dígitos y todo el país está homologado con la misma marcación. ¿Cómo ves? ¿No se te hace que ya llegamos tarde a homologar las cosas y hacerlas más fáciles? Ya creo que todo el mundo usa WhatsApp, ya no están marcando por teléfono. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que va a tener un impacto un impacto pequeño para las personas, porque tal cual como lo dices, o sea, el día de hoy ya puedes hacer llamadas a través de WhatsApp, o hay personas que ni siquiera ya se toman el tiempo de llamar, sino simplemente abren el WhatsApp, mandan el mensaje y que me conteste cuando quiera contestar, pero yo ya le mandé el mensaje, ¿no? Pero yo tengo una duda, ¿por qué están haciendo este cambio? O sea, ¿cuáles fueron las razones? ¿Para hacer simplemente para homologarlo o también hay algunas ventajas en que las personas se tengan que aprender menos dígitos? ¿O realmente cuál fue la causa o cuál fue la decisión que les hizo decidir que hoy se tenía que haber cambiado esa marcación y no tal vez el año que viene o dentro de 2 años? Sí, esa es muy buena pregunta. Pues mira, básicamente lo que ocurre es que ya hubo anteriormente a través de la regulación, la legislación, se llegó ahora sí que a la conclusión de que no podía hacerse cargo de largas distancias o que debería de tener una tarifa plana para todo el país. Y la gente seguía sin saberlo. Entonces, es decir, aunque ya se había aprobado esa legislación, ya se sabía que ya no tenías un costo diferenciado por marcarle a tu amigo de Yucatán. De todos modos, la gente al tener que marcar 01, físicamente recordaba que eso ya era algo ya tenía un costo. De hecho, por ejemplo, yo que me dedico y que mi empresa nació, mi empresa Meganúcleo nació instalando conmutadores, teníamos reglas para evitar la marcación con 01. Es decir, a sus empleados, la mayoría de las empresas les bloqueaba la marcación 01 o 045, que es la llamada del teléfono celular de larga distancia. Entonces, la regulación, este cambio de marcación sale para que sea evidente que ya no existe una tarifa diferenciada para las largas distancias, para que tú ya no tengas esas reglas. De hecho, esta última semana hemos estado trabajando para cambiar las reglas de los conmutadores y quitarles esa restricción, porque los números van a ser parejo 10 dígitos. Entonces ya no va a haber forma de decir, oye, esto es un celular, oye, esto es una llamada de larga distancia. La otra cosa que va a pasar es que si te fijas, cuando tú escribes un número largo en tu celular lo guarda en 2 triadas y un cuarteto. Es decir, guarda primero un grupo de 3 números, luego otros 3 números y te los separa así, 3, 3, 4. Esto es porque en tu cabeza es más fácil recordar grupos de 3 a 5. La gente que recuerda menos cosas los recuerda en grupos de 3. Entonces dividieron 10 dígitos pues en 3, 3 y 4 para que fuera más fácil. Nosotros venimos de un mundo en donde, como nuestros números eran muy cortitos, no teníamos este tipo de marcación estilo americana, nosotros dividíamos los números en pares, ¿no? Como el caso que te dije, el Docatel, 56, 58, 11, 11. Pero ya con esta marcación tan larga, guardarte tantos pares en tu cabeza, pues va a ser difícil. Por eso es que los celulares, como son producto americano, vienen así, 3, 3, 4. Es más fácil recordarlo. Pero te digo, de todos modos, se me antoja pues ya muy tarde porque ya nadie tiene que aprenderse números. O sea, en realidad todo está guardado en el celular y puedes marcar pues a donde quieras. Ya sabías que esa tarifa era plana, simplemente le dabas marcar y te valía queso. Pero
Bueno, en realidad esto vino a bien con muchos corporativos porque pues ya van a tener que abrir estas llamadas hacia todos lados. Entonces, para todas las generaciones que no son millennial, que no guardan en sus celulares los contactos y que no marcan directamente desde ahí, sino que están sentados en un escritorio atrás de un teléfono, ellos sí que se van a beneficiar de poder marcar a cualquier destino. No, pues qué genial, ojalá que tenga un impacto bueno para las empresas. Y bueno, también como lo dices, o sea, ya hace mucho tiempo que ya no pagamos larga distancia aquí en el país, entonces ya es como muy homologado. Y también yo, por ejemplo, también crecí con esa idea de que si marcabas por celular o marcabas por hacia Veracruz, Oaxaca, lo que sea, o te salía muy muy caro, pero pues al día de hoy simplemente ya nada más coges el teléfono y lo único que es teclear el número y ya. O sea, yo creo que en mi vida o hace muchos años que ya no pienso en cuánto me van a cobrar o cuánto me va a salir, ¿no? Pero bueno, sí, qué bueno. Tienes razón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que tenemos que cambiar nuestras tarjetas de presentación, nuestras páginas web y todo lo que tenga que ver con mercadotecnia, porque en realidad, como yo te había dicho, ya no necesitamos los 01800. Ahora lo que necesitas es publicar un solo número de tu empresa a 10 dígitos y por ahí vas a poder atender a toda la gente de la República, no importando dónde está parada. Eso está padre, ¿no? Un solo número, ahora sí que un solo anillo para controlarlos a todos. Sí, exacto. Bueno, pues qué bien. Esperemos muchas mejoras como estas en el país. Ojalá que sí. Vámonos con la siguiente noticia, señorón. ¿Qué otra cosa nos traes? Bueno, pues aquí una noticia demasiado escabrosa tal vez para las personas que administran los equipos remotamente. Equipos me refiero a servidores, equipos de cómputo con Windows. ¿Qué es lo que sucede? Rapid7 agregó el exploit de la vulnerabilidad Bluekeep a su herramienta Metasploit. Metasploit es una herramienta utilizada pues por la mayoría de las personas que hacen hacking ético o que intentan hacer pruebas de seguridad o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es aprenderte ciertos pasos o ciertas instrucciones y cuando tú le colocas la dirección IP o la pequeña información que te solicita esta herramienta, pues puede llegar el punto en el que te dice simplemente le pones en correr o en explotar. Y a los 2 o 3 segundos o a lo mejor ya hasta los 30 segundos, 1 minuto máximo, ya estás dentro del equipo que es vulnerable, ¿no? Híjole. Bueno, aquí lo que sucede es de que Metasploit, bueno, ya platicamos acerca de lo que es una herramienta. Entonces, esta herramienta es pública, cualquier persona la puede descargar, instalar, leer algunos tutoriales en internet, ver algunos videos en YouTube y ejecutar algunos ataques hasta tomar el control de ciertos equipos inseguros. ¿Qué es Bluekeep? Bluekeep es una vulnerabilidad en el protocolo de escritorio remoto, mejor conocido como RDP en Windows. Uh-huh. Esta vulnerabilidad le afecta a Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows Server 2008. Le permite a un atacante, en el momento en el que se explota esta vulnerabilidad, el atacante puede ejecutar código remotamente y sin necesidad de autenticarse al equipo. ¿Qué significa esto? Que si en tu compañía utilizan el escritorio remoto para conectarse a equipos o servidores, pues es posible que alguien más lo detecte a través de los escaneos desde internet, explote esta vulnerabilidad, ya que va a ser gratuita y va a estar incluida dentro de esta herramienta, y puede instalar ya sea malware, lo utilice para fines delictivos, extraiga información de los equipos, información almacenada. Y bueno, la recomendación que les hacemos aquí en Creadores Digitales es de que utilicen herramientas como TeamViewer o AnyDesk, cualquier otra herramienta de escritorio remoto, que utilicen protocolos seguros y que también te pidan un nivel o que tengan un nivel de autenticación mucho mayor o más seguro. Por ejemplo, en este caso, TeamViewer, si tú lo instalas y no tienes una sesión iniciada, cada que alguien necesite conectarse a un equipo te va a solicitar una contraseña y esa contraseña se la tiene que dar la persona que esté físicamente enfrente del equipo. Es decir, que si alguien más, tú tienes una computadora en la que hagas transacciones bancarias, en las que manejes información confidencial y tal vez tu área de TI no está localmente en tu edificio o en tu estado, pues lo único que tienes que hacer es darle el código y ellos van a tener acceso a tu equipo nada más cuando tú lo solicites y no en algún otro momento.
Y bueno, también, si ustedes tienen algunos de estos Windows, alguna de estas versiones, pues que instalen el parche. El parche ya tiene muchísimo tiempo que lo lanzó Microsoft, tiene meses. También aquí un punto importante es de que esta vulnerabilidad, el código fuente de Bluekeep no se había colocado en Internet. Básicamente, quien descubrió esta vulnerabilidad solo lanzó la noticia y pues el mundo se volvió loco, ¿no? A partir de ahí, muchas empresas empezaron a hacer sus propias investigaciones y de ahí desarrollar su exploit para Bluekeep. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Es muy común que en países como en Latinoamérica que las personas no instalen los parches o crean que tal vez estamos viviendo en la era en el que los parches te podían tirar el sistema de producción, podían traerte pues errores en el sistema operativo, etcétera. Pero al día de hoy ya existen muchos procesos que evitan ese tipo de situaciones. Entonces, lo mejor que pueden hacer es ir a sus equipos Windows, instalar el parche y, bueno, como segunda opción, utilizar otra herramienta y no el escritorio remoto. Claro, me quedo con esa recomendación. Lo mejor que puedes hacer es ir a parchar. Eso me agrada, creo que es muy bueno. La otra cosa que yo también podría agregar como una recomendación es instalar un sistema de VPN para que tu administración pues no se haga a través de pues la conexión directa a internet, ¿no? Para que no abras esos puertos y pues sigas trabajando sin problemas. Entonces aquí nada más un par de dudas que ya los tocaste, pero solo para reafirmar, como diría la crema humectante de la dama. Esta vulnerabilidad ya tiene parche. Sí, ya tiene parche desde hace mucho tiempo. Déjame checar. O sea, básicamente, aunque yo tenga estos sistemas operativos, si corremos este parche, ya puedo sentirme relativamente seguro. Sí, exacto. Lo único que tienes que hacer es instalarlo y ya no pasa absolutamente nada. Fue publicado el 14 de mayo del 2019. Ok. Estamos hablando de aproximadamente hace 3 meses que salió. Bien, sí, pues tiempo suficiente ya para irlo instalando. Pues ni modo, ahora sí que háganselo llegar, por favor, a algunos de sus clientes que lo tengan, conocidos, amigos, compadres, DevOps, sysadmins, a los que conozcan que tengan servidores Windows. Háganles esta plática, pídanles por favor unos minutos de su atención para poder hablar de los parches. Así es, perfecto. Y pues, ¿qué tal si pasamos al siguiente punto? Vámonos a la siguiente noticia y esta viene de IntelliJ IDEA porque lanza su nueva versión 2019.2 que ya es compatible con Java 13. Para los que no lo saben, señor Iram, usted que no es tan programador, tenemos por aquí que este es uno de los frameworks de desarrollo para Java, Android y Kotlin. Es decir, este muchacho es uno de los preferidos por mucha gente para desarrollar aplicaciones móviles para Android. Entonces ya está la nueva versión y también ya está soportando el nuevo Java 13. Wow. Y de hecho, dentro de, bueno, aquí hablando acerca de Kotlin, también quédense al final del podcast porque les vamos a decir que va a haber un meetup en la Ciudad de México acerca de Kotlin. Buenísimo. ¿Ya lo has leído? ¿Has intentado ver Kotlin? No, ni siquiera lo conozco, ni sé qué es exactamente. Yo estoy a la mitad de igual otro curso en línea, porque pierdo el tiempo en cursos en línea, de un curso para programar aplicaciones móviles con Kotlin. Y no sé, hay más información todavía en internet sobre aplicaciones móviles con Java, es decir, ya como que las cosas ya están más hechas, pero en definitiva Kotlin se me antoja un poco más sencillo, menos como adornado, se me hace más simple. Pero coméntenos qué les gusta más, Java puro o Kotlin. Pues sí, así es. Perfecto, pues vayan y también descarguen la nueva versión. A ver qué tal les parece y envíennos sus comentarios a través de las redes sociales. Muy bien. Señor Iram, vámonos a la siguiente. Claro que sí. Bueno, pues si ustedes son usuarios de iMessage,
que viene instalado en iPhone y que también lo puedes descargar para Android. Bueno, pues existe una vulnerabilidad en iMessage que permite extraer imágenes, videos, notas, PDFs y otros archivos en el iPhone. La vulnerabilidad en realidad no requiere una interacción del usuario para ser explotada y el código fuente pues ya se encuentra disponible en Internet. Y el atacante no necesita tener conocimientos avanzados, es decir, que simplemente una persona que está estudiando, tal vez está dentro de la prepa, en la universidad, que sabe un poco acerca de sistemas, va, descarga el código fuente, lo analiza, y si tiene una Mac, me parece, creo que funciona, tienes que ejecutarlo en la Mac, lo analiza y cualquier persona o cualquier iPhone que esté cerca de él puede intentar explotar esta vulnerabilidad y automáticamente va a empezar a extraer todos estos equipos. Lo único que necesita el atacante es el número de teléfono o la cuenta de iMessage de la víctima, y la versión 12.4 de iOS ya cuenta con un parche de seguridad. Y ojo aquí, no se instala automáticamente este parche. Es necesario que el usuario vaya a configuraciones y descargue e instale manualmente la actualización. ¿Qué opinas, León, acerca de esta noticia de Apple y su seguridad? Wow. No, boquiabierto, literal. En realidad, entonces, ¿no necesitan nada más que conocer tu teléfono? Sí, exacto. Lo único que necesita es tu teléfono o la cuenta de iMessage de esta persona. ¿En dónde reside la vulnerabilidad? La vulnerabilidad está en la memoria de iMessage. ¿Qué es lo que hace? No cifra correctamente la información. Entonces, en el momento en el que recibe la señal, lo único que está leyendo el hacker o el atacante es la memoria. Si tú ves algunas pruebas de concepto o algunos videos de pruebas de concepto, vas a ver tal vez que las imágenes no se ven tan definidas, no están en HD o algo, porque al final de cuentas la información se está extrayendo de la memoria de iMessage y no directamente no estás extrayendo directamente los archivos. Que bueno, tal vez no puede ser una vulnerabilidad que alguien puede decir, ok, pues la memoria no importa tanto, ¿no? Pero pues imagínate que en algún momento tú coloques o recibas un mensaje o recibas a lo mejor un código de autenticación y permanezca en la memoria, pues esa persona automáticamente, si te está monitoreando, pues automáticamente obtiene ese segundo factor de autenticación que te llega por SMS y entra automáticamente a todas tus cuentas. Dependiendo del tipo de ambiente o dependiendo del tipo de ataque que queramos pensar, yo creo que es el nivel de seguridad o de inseguridad a los que están expuestos los usuarios de iMessage en iPhone. Wow, fíjate que, híjole, es que ya... ¿cómo decirlo? A ver, el atacante puede estar en cualquier lado. O sea, no tiene que estar cerca de esta persona, no es por proximidad. Se hace simplemente a través de 4G. Entonces, con que conozcas el número de el compa que quieres vulnerar, ¿lo puedes hacer? Sí, exacto. Y también, o sea, esta persona nunca se va a dar cuenta que lo estás atacando. Okay. Porque no requieres que él interactúe, o sea, no requieres que le dé clic a algo, que te responda, que abra un mensaje, o sea, nada, absolutamente nada. Es directamente entras al teléfono, extraes el contenido de la memoria y te vas, y ya. Híjole, y puedes estarlo haciendo todo el tiempo que quieras. Sí, exacto. Es precisamente como una vulnerabilidad que salió hace mucho tiempo que se llama Heartbleed. Le pusieron Heartbleed porque lo único que hacías era mandar paquetes prediseñados o modificados, y cuando llegaban al servidor extraían cierta parte de la memoria. Entonces, dices, extraigo cierta información dentro de la memoria. Ya lo único que hicieron las demás personas es que cuando encontraran esta vulnerabilidad, pues lo automatizaran y que hiciera peticiones cada 2 segundos, cada 5 segundos, o que hiciera cada cierto tiempo las peticiones y empezaba a extraer también información de la memoria, y posteriormente pues se hacía una reconstrucción de toda la información que se había extraído, ¿no? Con esta vulnerabilidad que se llama Heartbleed, perdón. Híjole, sí está preocupante. Esto sí es como para anunciarlo como muy platillo y avisarle a todos nuestros amigos que están usando un iPhone
con una versión previa a la 12.4 que corran y lo actualicen ahora mismo. Así es. Bueno, pues eso es todo acerca de esta noticia. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente? Sí, adelante. Y aquí te quiero compartir. Acaban de... Bueno, no acaban, sino ya existe. Y esto es algo muy interesante también sobre la inteligencia artificial y responde a la pregunta con la que iniciamos. Una de las preguntas con la que iniciamos este programa. Ya existe un plugin que tú puedes importar o que puedes conectar a varios de tus frameworks favoritos, así como, no sé si ya está disponible para IntelliJ, pero para varios de los frameworks ya existe y se llama DeepTap9. Y este achunche lo que hace es que te está autocompletando. Haz de cuenta, tú entras a Gmail, tienes una cuenta en Gmail y empiezas a escribir estimado algo y te empieza a completar las palabras porque ya está esa funcionalidad operando en Gmail que utiliza inteligencia artificial como para predecir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces aquí está prediciendo, Gmail está prediciendo lenguaje natural, pero este plugin lo que hace es que como existen muchas funciones repetitivas que haces una y otra vez, como abrir, generar ventanas, layouts, haces cosas muy repetitivas en programación. En lugar de que tú tengas un blog de notas o tus bibliotecas ya hechas y que tú vas importando, etcétera, etcétera, este plugin te lo hace más fácil porque en cuanto tú empiezas a escribir, él detecta qué quieres hacer y te lo completa y te pega todo el código que te hace falta. Entonces se hace más fácil la programación. ¿Cómo ves? Pero entonces este plugin lo que hace es entender cómo escribes el software o cuáles son las de cómo declaras vámonos a lo básico, cómo declaras una variable y posteriormente cuando quieras hacer exactamente lo mismo simplemente te va a decir espérate, yo lo hago por ti y lo hace. ¿Sí es así? Quiero entender que lo que hace es, al igual que la inteligencia artificial de Gmail, ya tiene ciertas estructuras cargadas, ya fue entrenado. Ajá. O sea, como inteligencia artificial ya fue entrenado con diferentes bloques de código que se usan muy frecuentemente. O sea, bloques de código que por lo general están ahí, ¿no? Haz de cuenta que ya entrenaste a tu inteligencia artificial, ya le dijiste, oye, esto es cemento, esto es un ladrillo, esto es yeso. Entonces cuando llega con el constructor, él dice, voy a empezar a preparar cemento, y él, como ya sabe cómo se hace el cemento, dice, aquí está tu cemento, ve y úsalo, ¿no? Entonces ya está la inteligencia lista para poder ir arrojándote los pedazos de código. Entonces se me hace muy interesante que ya esté esto funcionando y que por el momento nos está haciendo la vida más sencilla, pero no sé si en otro desaparezca el programador como lo conocemos actualmente. No sé, ¿qué opinas? Pues no creo que desaparezca el programador, pero sí creo que si también funciona como Gmail, muchas veces a mí Gmail yo lo utilizo mucho, me autocompleta las frases con frases que yo he escrito. O sea, yo conozco cómo escribo, ¿no? Conozco mis palabras y muchas veces digo, ok, bueno, ya las conoce, ok, nada más le das así en aceptar y ya las va colocando. Uh-huh. ¿Y por qué te preguntaba eso? Porque ahorita estaba pensando acerca de, imagínate, los desarrolladores que escriben código inseguro. Entonces, sí, en el momento en el que ellos tengan exactamente el mismo código, pues que lo escriban en diferentes partes del software que están construyendo, entonces eso quiere decir que va a ser un código inseguro que va a estar repetido en todas partes. Ahora bien, estaría genial también que esta herramienta lo que haga es de que si ya tiene precargadas ciertas sintaxis o ciertas estructuras, lo único que haga es decirle al desarrollador, yo lo voy a hacer por ti, y además Google, siendo Google, pues ya probó esa sintaxis y sabe cuáles son las características del código seguro. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que nos lleve por el bien y por la seguridad, que hagan un poco acerca
de la seguridad, y pues también los desarrolladores que vayan aprendiendo, ¿no? Porque también, no sé, en muchos programas de inteligencia artificial que yo he utilizado como usuario, pues hay muchas cosas que en algún momento yo decía, yo pensé que estaba bien, pero pues ahora me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal. ¿Por qué? Porque me están enseñando que así no son las cosas. Entonces espero que así suceda con muchos desarrolladores y que veamos muchos sistemas pues un poco más robustos. Claro, de hecho, tienes toda la razón, pusiste el dedo en la llaga. En realidad, no sé si también se alimenta de tu propio código, de tu propio estilo de código. Muy probablemente así será. Entonces, tienes razón, va a replicar y te va a retroalimentar con tus propios errores. Entiendo perfectamente lo que quieres decir. Entonces, sí, pues lo mejor del caso, como siempre ha sido, seguir estudiando para tener otras formas de programar y ir mejorando tus propias formas, ¿no? Pues bueno, es muy... pusiste ese dedo ahí en la llaga porque te va a ayudar a eficientar, bueno, vamos a decirlo de otra forma, te va a ayudar a ser más rápido en replicar tus errores, ¿no? Sí, programas. Exactamente. Sí, tienes toda la razón, así es. Bueno, de todos modos les dejo la liga en la descripción de este podcast y también les recuerdo que este plugin se llama DeepTap9. Pruébenlo, amigos programadores, y díganos si les funcionó o si de plano les dijeron guácala, no funciona. Pues sí, por favor, descárguenlo, instálenlo y utilícenlo, y tal vez, o sea, si tienen un poco de experiencia con esta herramienta o ya la han estado utilizando en estos días, pues mándenos un mensaje y tal vez puedan unir al podcast para hablar un poco acerca de esta herramienta, qué es lo que hace, explicar a nuestros usuarios, a los que no son usuarios de esta herramienta, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, etcétera. Sí, claro, buenísimo. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Sí, claro, pues hablando de bases de datos expuestas e inseguras en Internet, tenemos otro caso. Esto le sucedió a Honda. Alguien interno puso en riesgo la seguridad de Honda, pero aquí estamos hablando de la seguridad de toda la compañía. ¿Por qué? Porque una base de datos en Elasticsearch que estuvo expuesta públicamente a Internet contiene aproximadamente 140 millones de documentos con 40 gigabytes de información sobre la red interna global e información de los empleados de Honda. Los documentos que encontraron o que están dentro de esta base de datos muestran las potenciales vulnerabilidades de seguridad de la red interna que podrían ser explotadas por un atacante. La base de datos contiene información como nombres de host de las máquinas, su dirección MAC, las direcciones IPs internas, las versiones de los sistemas operativos, los parches que se han aplicado, el estado del antivirus del host. El estado del antivirus del host quiere decir si está actualizado, si no está actualizado, en sí el antivirus o si la base de datos también está actualizada, cuál fue la última vez que se actualizó, los nombres de los empleados, los correos electrónicos, el último inicio de sesión de cada uno de los empleados, la información de la red de proveedores de la red del proveedor de antivirus, sistemas operativos y versiones de los sistemas operativos con las que cuentan. ¿Qué es lo más importante aquí o cómo podría un atacante realizar o recolectar toda esta información o por qué es que decimos que toda la red interna de Honda pues esté en riesgo? Porque imagínense, si un atacante obtiene la base de datos de los correos electrónicos del personal interno, ya tiene un punto de entrada. Lo único que tiene que hacer es construir un buen correo de phishing, enviarles a los empleados este correo y esperar a que lo abran. Pero dentro de este correo, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Ya va a saber si este empleado tiene un Windows, si este empleado no tiene ciertos parches o el Windows a que es vulnerable. Y aparte, aunque tengan instalado un antivirus, también va a saber si la base de datos del antivirus está actualizada o no. Entonces, el potencial que tiene, si alguien llega a tener esta información, pues es demasiado grande. Y aparte, como ya también se incluye o
contenía información de la red interna, pues en el momento en el que tú ya estés dentro de una computadora vas a saltar de una a otra y vas a poder identificar en donde tienen firewalls, en donde tienen firewalls de quinta generación, de décima, de séptima, de la generación que ustedes quieran, en donde están los IPS. Entonces, una persona se puede mover como pez en el agua dentro de los sistemas de Honda con toda esta información. ¿Tú qué opinas, León? No, pues yo estoy esperando que la gente de... Esta noticia es para ustedes, chicos de Ford, chicos de General Motors. Sí, también. Aquí está. ¿Querían hacer espionaje industrial? No necesitan. Aquí está toda la información que necesitan saber acerca de cómo trabaja Honda. Toyota también, ¿sí? Si quieres, pues descarga. Ahí está toda la info de tu compa. Híjole. Sí, exacto. Ahí está. O sea, y yo creo que esa va a ser algo que va a estar dentro del mercado negro en muy poco tiempo, o ya está. Pues las compañías que quieran aprender un poco más de Honda o que quieran extraer información, robarse empleados clave, no sé. Esa información se puede explotar demasiado y va a valer muchísimo dinero. Entonces, a ver, esperemos en las próximas semanas a ver si hay otra noticia, o como en la mayoría de las situaciones, pues simplemente pasa la noticia y ya no volvemos a saber absolutamente nada de esto. Sí, fíjate que esta noticia, justo este punto que estás tocando, con 140 millones de documentos, 40 gigabytes de información, esta se me hace que tiene una repercusión económica no cuantificable. Es decir, en muchas de las ocasiones tienes una vulnerabilidad que de alguna manera, tras hacer un conteo, tras hacer una estimación, tienes datos duros de cuánto se perdió gracias a esa vulnerabilidad o ese ataque, ¿no? Pero en este caso no lo es. En este caso, de verdad, si alguien hace uso de esta información para dañar a Honda, o sea, tú bajita la mano. Si eres el competidor que le viene pisando los talones, puedes evitar que desarrolle, que crezca, lo que sea. O sea, aquí puedes quebrar esta empresa, como lo dijiste. Pones en riesgo la supervivencia inclusive de la firma, ¿no? Sí, exactamente. Y tal cual, o sea, la supervivencia de la firma. Estamos hablando de un Honda que tal vez no va a haber un impacto grande, pero si en algún momento alguien decide atacar la cadena de suministros, alguna de sus cadenas de suministros, y esa información viene ahí sí estaríamos hablando de algo que puede llegar a detenerles la producción y perder miles y miles de dólares o millones. Claro, o como decías, puedes entrar, extraer información de los prototipos, modelos, tecnologías, todo lo que estén lo que vayan a patentar y que todavía no tengan patentado. Realmente les puedes robar años de desarrollo. Esto para mí es impactante, es preocupante, y fíjate cómo una buena práctica, porque la gente de TI que ha estado entrenada en ITIL, por ejemplo, en las buenas prácticas, a esto le llama la base de datos de inventario, el inventario de equipo o el inventario de hardware y el inventario de software, ¿no? Es la base de datos de inventario. De hecho, tienen una posición, ¿no? Una posición en ITIL que lleva esta base y se encarga de mantenerla al día. ¿Para qué? Para que se puedan tomar decisiones de forma global en la empresa acertadas, ¿no? Decisiones teniendo toda esta información a la mano para saber qué se va a comprar, cuál es el siguiente paso en tecnología, etcétera, etcétera. Esta práctica es algo bueno porque te da visibilidad sobre lo que tienes y cómo con un descuido esta práctica puede llegarse a convertir en tu peor pesadilla. Me impacta mucho. Sí, exacto, tal cual. Se le llama, dentro del proceso se llama gestión de activos. Sí. Sí, de hecho, sí, todos los activos que tienes. Y inclusive por lo que dices, pues va más allá, porque también tienes no solamente activos, sino también tienes a tus colaboradores que a veces no se ponen de acuerdo ahora sí que las tradiciones y no les llaman activos ni recursos. Ya creo que ya tampoco se les llama recursos humanos, ¿no? Ya cambió el nombre, pero
también están ahí. Entonces tienes toda la información habida y por haber. Puedes elegir cualquier tipo de ataque que quieras hacer. Sí, exacto. Ahí está, la mesa servida. Pásele. Qué preocupante noticia, Iram. La verdad, me tiene boquiabierta, ¿eh? Bueno, pues vamos a mejores noticias, a noticias más agradables. ¿Qué nos traes, León? Acerca de Teleport HQ. Pues seguimos con la línea de la inteligencia artificial y la programación. Y esta está súper canija también. Se le llama, como bien dijiste, teleporthq.io. Y esto nos presenta un desarrollo. Entren en esa página. Pueden ver un video de YouTube en donde un programador de frontend, estas personas que se dedican a hacer el diseño gráfico de pues, los sistemas y las plataformas, y él, agarrando un marcador de estos de los de pizarrón blanco, se planta frente a su pizarrón blanco y empieza a dibujar los elementos que quiere que el sistema tenga. Una computadora con una cámara web que lo está grabando en ese momento empieza a detectar los componentes y el programador, a ir indicando con ciertos con ciertos símbolos qué tipo de componente es, hace que la computadora en ese momento no solamente lo programe, sino te presente ya una vista previa en una pantalla de web, por ejemplo, o también la vista que vas a tener si tuvieras un móvil. Entonces está muy bonito, es bastante vistoso este desarrollo. teleporthq.io, véanla, o bueno, lo voy a decir todo en español, teleporthq.io. Vamos a dejar también el link del video en donde este chico empieza a dibujar en el pizarrón y automáticamente la máquina lo convierte en código y a su vez en la vista web. ¿Qué te parece, señor? Wow, está genial. Sinceramente no había escuchado acerca de una tecnología así, pero imagínate, o sea, lo único que tienes que hacer es sentarte o en cualquier lugar. Bueno, yo por ejemplo, y he visto que muchos desarrolladores lo primero que hacen es como empezar a dibujar en sus tabletas o empezar a dibujar tal vez ya a lo mejor ya estás en las pruebas de escritorio, en una hoja en blanco o en una tableta, empiezan a escribir el código así de manera general. Y ya después cuando están seguros de realmente qué es lo que quieren, ya dicen, ok, ya, órale, voy a la compu y empiezo a escribir todo. Entonces ahora lo único que tienes que hacer es escribirlo a mano, y si es mucho más rápido que escribirlo en la computadora o tienes una idea, pues ya inicialmente, así estés en otro lado y no tengas ahí tu compu, y ya sabes, de pronto de esas ideas que te caen del cielo en el momento menos esperado, que a lo mejor estás esperando en la consulta del dentista y que dices, ya sé, y tomas tu libreta, escribes el código, lo utilizas Teleport HQ y ya automáticamente ya estás avanzando en tu proyecto. Me parece una idea demasiado maravillosa y se me hace, no sé si has visto la serie de ¿en cuál era? En la de Big Bang Theory me parece, o en la de Silicon Valley, en lo que también hacen una aplicación similar en la que tú escribes las ecuaciones, sí, ecuaciones y las interpreta a través de inteligencia artificial. Algo así también se me hace. Sí, es Big Bang Theory. Es Big Bang Theory, es la serie donde aparece esta app en donde van a interpretar las ecuaciones. Y prácticamente en esta otra, exactamente, a lo que te refieres es al manejo de mockups. Así se le llama a los borradores o estos dibujitos que se hacen previamente en una hoja en blanco y se le muestran o se discuten durante las reuniones de desarrollo ágil o frente a la entrevista con el cliente final. Se revisan y se van puliendo estos mockups. Y una vez que los tienes como más pues puliditos y aceptados, regresas y empiezas a tirar tecla, ¿no? Pero en este caso ya no necesitarás tirar tecla, ya simplemente pues alimentas el sistema con estos dibujitos que lo pudiste haber hecho en una hoja en blanco. Este chico lo hizo en un pizarrón blanco, así en la pared, y de ahí en adelante, ¡pum!, código, ipso facto. Por eso te digo, no sé, amigos programadores, están programando mucho, pero están programando en contra de su propio gremio, porque al rato
Ya no vamos a necesitar tantos. Entonces, ustedes solitos se están extinguiendo solos. Ándale, exactamente. Pero bueno, así este desarrollito, chéquenlo. Ahí vamos a dejar la liga para que vean el video. Y, señor Irán, si quiere, vámonos a la siguiente. Sí, claro, vamos a nuestra penúltima noticia. Aquí vamos a hablar acerca de dashboards en Jira. Yo supongo tú, León, has utilizado Jira o Jira, como algunas personas le dicen. ¿No? Estos son como sistemas de gestión de tareas, como un project manager en el que tú colocas información del proyecto, desarrollas ahí tus proyectos, te dan un dashboard y ahí pones las actividades, asignas actividades a las personas del proyecto, subes como Asana o algo así. Algo así, exacta, es la competencia de Asana. Ok. Bueno, aquí qué es lo que pasa, y también lo utilizan mucho como para el desarrollo. Por ejemplo, en algunas compañías aquí en México lo utilizan para desarrollo, en el que ahí colocan un ticket y ya en ese ticket, ok, es un ticket para el desarrollador, para quién es, a qué pertenece, en qué estado está, etcétera. Bueno, pues en Jira existen dashboards mal configurados que han dejado expuesta información o datos internos de compañías como la NASA y de cientos de compañías Fortune 500. El problema el problema inicia cuando el usuario crea un proyecto y Jira le da dos opciones de visibilidad. Puede ser la opción de todos los usuarios o la opción de cualquier persona, por lo que muchos de los usuarios, al seleccionar cualquier persona, pues creen que el proyecto estará disponible para cualquier persona dentro de la empresa, pero no es así. La visibilidad para cualquier persona permitirá o permite que cualquier persona en Internet y no solo en la empresa tenga acceso al proyecto sin alguna autenticación. Una mala configuración puede mostrar públicamente nombres de los empleados, correos electrónicos, nombres de los proyectos, documentos adjuntos en los dashboards, posiciones laborales, proyectos secretos y cualquier otra información que los empleados coloquen dentro de esta plataforma. ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Inicialmente, cuando nosotros utilicemos una herramienta o creemos algún proyecto y esta herramienta esté en la nube o esté en Internet, pues validarnos, cerciorarnos de que esta información no va a ser accesible por cualquier persona. Aquí lo que hacen las personas es simplemente crean el proyecto y a lo mejor les dejan las configuraciones por default y al rato, en poco tiempo, viene Google, indexa esta información y cualquiera que esté buscando información acerca a lo mejor y de Porrúas, pongamos que ellos utilicen esta plataforma, pues automáticamente Google les va a decir, mira, estás buscando a Porrúa, pues aquí hay un Jira que está abierto, que tiene información y que es de Porrúa. Y así es como han sucedido todas estas fugas de información. El analista que descubrió pues estos dashboards más configurados se fue un poco más allá porque utilizó dorks para descubrir más. Dorks son pequeños códigos que tú puedes utilizar para realizar búsquedas en Google. Entonces tú le puedes poner, búscame si en la URL tienes admin, ¿no? Búscame si en la URL tienes .sql, búscame si en un servidor tienes esto. O dentro de todos tus resultados, búscame los resultados que tengan ciertas características con base en las cadenas de caracteres que tú le introduzcas. Entonces, pues al final nadie se va a dar cuenta si alguien está accediendo a información, si alguien la descargó. Y pues si tienen Jira en sus empresas, pues vayan, revisen sus dashboards y cierren todo. Y validen realmente que nadie puede ingresar si no tiene una cuenta, ya sea de la compañía o en Jira, dependiendo de la información que ustedes estén manejando. Sí, está interesante, difícil. Esto, y aquí quiero compartir 2 puntos. El primero, esto se me hace una noticia que pone en evidencia el mal diseño de seguridad de Jira. ¿Por qué? Porque existen 2 tipos de formas de atacar la seguridad en el diseño, ¿no? Uno de ellos es la seguridad por notificación o bien la seguridad por designio, ¿no? En donde por default, si utilizas una aproximación por designio, tú le das
a tu usuario ciertos permisos ya de entrada. Y por la otra, que es, quiero entender esto, que así lo hicieron en Jira, les dan la opción de escoger a quienes compartirles este dashboard, ¿no? Entonces, en realidad, lo que incumplieron fue con el paradigma que ya se tiene pues más probado, que es cuando empiezas una aplicación, o cuando lanzas un programa o lanzas algún espacio en tu sitio web, alguna cuenta, dales la menor ahora sí que apertura posible, o sea, dales el menor autoridad para que pueda ser comprometido. O sea, por así decirlo, encapsula lo más posible la autoridad que le das a tu usuario para que no tenga la posibilidad de regarla. En este caso, se me hace que al querer ser muy flexibles y darles la oportunidad de que cualquier persona vea lo que estás haciendo, cometen esta falla en el diseño de seguridad de su producto, en el que no son claros con el usuario y lo confunden. Si le hubieran dicho al usuario realmente qué podría pasar, pues el usuario tendría la conciencia de decir, espérame, momento, no lo voy a hacer así, ¿no? Es decir, al español castellano, ¿cuál sería mi propuesta en este sentido? Inmediatamente que creas un dashboard que sea privado, y si tú quieres compartírselo al resto del mundo, que sea una opción aparte, no se la des de un inicio en la creación. Haz que él, a través de una selección adicional, lo abra al resto del mundo y esté consciente de que acaba de compartir todo ese dashboard al resto del mundo, ¿no? Pero no seas nebuloso en cuanto a lo que estás diciéndole a tu usuario. Este es un punto. Y segundo punto, las traducciones importan. Las traducciones realmente importan. Antes, cuando desarrollábamos un programa y queríamos hacerlo internacional, el mismo programador agarraba sus manitas y se metía a traducir las etiquetas. Entonces, si realmente no entiendes a la sociedad o a este grupo de personas, de usuarios que te van a leer en otro idioma, puedes causar este tipo de confusiones si haces una mala traducción. Entonces, creo que aquí estamos frente a un error de seguridad, pero en el diseño de la solución, no en la ejecución. ¿Cómo ves tú esto, Irán? Sí, exacto, tienes toda la razón, y yo creo que esto va más para, a lo mejor y no para los desarrolladores, sino para los arquitectos de soluciones o la posición que sea, que se dedican a pensar cómo van a funcionar las aplicaciones. En el momento en el que se está desarrollando el diseño, siempre hay que pensar en el peor de los casos o en la peor situación, que fue algo que no sucedió con Jira. Entonces, aquí lo que las personas, yo creo que de Jira deberían de hacer es, vas a dejar tú tal vez la opción que va a estar accesible la información públicamente, pero al menos lánzales una advertencia y diles, esta opción tiene estas implicaciones. ¿Estás seguro de que lo quieres cambiar? ¿O estás seguro de que quieres compartir esta información al público, a internet? O sea, hacer como un tipo segundo factor de autenticación. Esto sería un segundo factor de verificación. Y ya que el usuario esté consciente y le des, y ya si el usuario le dio doble clic al quiero ponerlo públicamente, y aparte te están avisando de que la información va a ser pública y todavía le das clic en que sí, pues ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Ese tipo de usuarios, pues al final de cuentas no podemos lidiar con ellos, o no podemos estarlos cuidando constantemente. Pero pues tienes toda la razón, o sea, se tiene que ver desde el diseño, y tocaste un punto importante también, la traducción. Aquí, cuando en Jira utilizas la herramienta la utilizas en inglés, tal cual no te dice que la información es pública, sino me parece que te dice everyone y te dice specific people, algo así, tiene esas opciones. Entonces, si tú dices, personas específicas o para todos, automáticamente no hay una palabra que te diga que va a ser público, ¿no? O va a ser accesible desde cualquier parte del mundo.
Entonces sí, hay que pensar en los peores escenarios y hay que colocar ciertas características dentro de las aplicaciones. También la seguridad no se hace solamente en el código fuente, se hace desde el diseño y hay que pensar en todos los usuarios. Vamos a tener un mercado de usuarios que no sabemos si son expertos o no expertos utilizando herramientas de tecnología. De hecho, sí tienes que partir creyendo que no lo son, que no son expertos. Entonces, tu diseño tiene que estar desde ahí. Y aquí quiero hacer un comercial breve. Equipos de desarrollo, involucren a alguien de seguridad inicialmente. No lo hagan en la última fase, porque al momento de que tú involucras a alguien de seguridad, ya cuando estás teniendo un producto muy maduro, seguramente lo que va a ocurrir es que esta persona de seguridad te va a pedir más cambios de los que tú estás dispuesto a tener o que pueden impactar en el flujo de tu usabilidad del producto. Entonces, si tú quieres tener un compromiso entre la usabilidad y la seguridad, tendrías que involucrar un equipo de seguridad desde las primeras etapas solamente para validar que tus flujos no están dejando huecos como este. Sí, exacto, tal cual. Y bueno, también es muy difícil porque las personas creen que, o en la mayoría de las empresas creen que no lo necesitas o no necesitas la seguridad y con un pentesting va a salir todo, pero pues aquí están los resultados, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántas empresas tú, León, conoces que hacen seguridad desde el diseño? No, es muy poco. O sea, realmente no es todavía una práctica del mercado. Yo espero que con el tiempo esto cambie porque es necesario. O sea, no tenemos que dejar que esto siga, seguir generando desarrollo, aplicaciones, entornos, ecosistemas inclusive, sin involucrar una perspectiva de seguridad, porque a la larga puede ser más costoso que si no lo hubieras más costoso no involucrarlo que si lo hubieras hecho. Sí, exacto, tal cual, así sucede. Entonces, como quiera, de a poquito, aunque no sea alguien de planta de seguridad, pero ya involúcrenlo, porque al final, si lo involucran ya para un pentesting, les puede pedir que hagan cambios radicales que pues impactan y tienen un costo mayor que si lo hubieran involucrado desde etapas tempranas, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si vamos a la siguiente noticia del otro lado del mundo? Sí, de hecho, sí, amigos makers, tú, amigo maker que nos está escuchando, no te olvidamos aquí en Creadores Digitales. Y esta noticia es de hardware. De hecho, la tomo de Tom's Hardware. Y aquí nos comenta el buen amigo Tom que Alibaba ya está liberando su versión del procesador RISC-V para evitar los posibles bloqueos americanos con la arquitectura ARM. La ventaja que otorga RISC-V, como ya habíamos hablado de esto en otras ocasiones en este subpodcast de tecnología y seguridad, es que es una arquitectura abierta. Es decir, ¿se acuerdan del problema con Huawei? En donde al ser vetado por Estados Unidos, la firma ARM también le quitó la licencia y dijo: ya no te puedo renovar para que sigas produciendo tus artículos con la arquitectura ARM. RISC-V no tiene este asunto. Es decir, tú no tienes que pagar una licencia para producir tu propio procesador. En realidad lo que va a pasar es que tú puedes descargar la arquitectura, el set de instrucciones y puedes generar a través de eso tu propio procesador en donde quiera que estés. Es el caso de Alibaba, esta marca china que ya tiene su propio procesador desarrollado. Además, no planea todavía producir estos procesadores él mismo. Simplemente invirtió en el desarrollo y quiere que alguno de los compas chinos, que tiene tantos por ahí que producen semiconductores, pues lo fabrique para el consumo del propio país. Ahora, ¿por qué Alibaba? ¿Tú conoces Alibaba, señor Hiram? Sí, lo conozco. El fundador es Jack Ma, ¿no? Pues no recuerdo específicamente cómo se llama el fundador, pero el punto es que Alibaba, al ser una plataforma de comercio electrónico,
después de un rato siguió el ejemplo de Amazon y también tiene su portal de servidores virtuales, de sus servidores en la nube. Entonces, prácticamente lo que está buscando también Alibaba es reforzar ese punto flaco. Se está curando en salud, si lo quieres ver así. No quiero que algún posible malentendido con Estados Unidos me deje fuera del mercado. Eso es lo que está diciendo a través del desarrollo de su propia arquitectura. Ya lo habíamos venido diciendo, señor Irán, y ahí van a salir las independencias tecnológicas y esto es una realidad. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, mira, yo creo que el bloqueo lo único que vino a hacer es despertar al gigante chino, ¿no? Y creo que también tú ya lo habías mencionado en algún momento. Ahora si Alibaba y otras compañías ya están volteando a ver y dicen, ok, ¿qué va a pasar si sucede lo mismo que Huawei? Pues entonces en ese caso lo único que vamos a hacer es empezar a trabajar internamente, vamos a desarrollar nuestra propia tecnología y a lo mejor en un futuro no muy lejano va a ser muchísimo mejor esa tecnología que la tecnología que desarrollan los americanos o cualquier otra compañía europea. Y bueno, pues esto si lo ves desde el punto de vista económico, va a reducir demasiado los costos para los chinos, porque ya no van a tener que pagar en dólares, ya no van a tener que traer todos esos embarques que enviaban de Estados Unidos a China, o a lo mejor y se producían ahí en China, pero pues pagar por toda pues esos costos que le aumentaban al comprarle a una compañía americana, pues van a ir disminuyendo constantemente, y aparte también ellos pues ya van a tener todas las opciones tanto del gobierno pues de meter la mano ahí y implementar algunas otras herramientas de vigilancia, extraer información, acceso, no sé, yo creo que va a ser un desastre ahora que China pueda ser una potencia y vaya a generar su propia tecnología. Me imagino que va... Ajá. Sí, es una potencia ya. Sí, más todavía, ¿no? O sea, va a sobrepasar demasiado a muchos países, pues principalmente Estados Unidos. Sí, claro. De hecho, aquí, y también ya lo hemos comentado, no es por nada más regresar al cassette y volver como periquito trabado, pero ya habíamos comentado, Estados Unidos había alcanzado un acuerdo previo, algo suavecito con China, para que él le comprara más producto agrícola, ¿no? Y de hecho, el problema o el enojo que tiene Trump es que la balanza comercial está a favor de China y de México y en contra de Estados Unidos, es decir, nos compran más de lo que nos venden. Y esto se explica porque durante mucho tiempo Estados Unidos pues encareció sus por así decirlo, sus salarios, ¿no? Sus salarios mínimos subieron, o bueno, son más caros que el resto del mundo, y entonces producir dentro de Estados Unidos pues era mucho más caro, por lo que prefirieron sacar la producción a otros lugares, alias China, y pues prácticamente dejar que en China ellos produjeran todo. Eso explica completamente que pues todo lo compren y que casi nada sea exportado. Ellos exportaban hasta hace nada, y todavía es lo que los mantiene, pues el conocimiento, ¿no? Ellos se convirtieron en una economía financiera y también de conocimiento. Por eso Silicon Valley era la meca de todo, la parte de informática, ¿no? Pero ahora que China está buscando emanciparse también tecnológicamente, pues ya no le van a quedar tantas cartas a Estados Unidos para seguir exportando. Hay que ver cómo ocurre este zafarrancho, que no se antoja tan sencillo, ¿eh? Sí, exacto, pues a ver qué es lo que sucede. Esperemos tener más noticias adelante, ¿no? Porque claro que las va a haber, claro que las va a haber. Bueno, muy bien. Pues creo que esta es la última noticia. Sí, excelente. Y si quieres pasamos a la parte de los meetups. Sí, claro, pues tenemos varios esta semana. El primero es ¿por qué es importante Spark SQL en las organizaciones? Esto va a ser el 5 de agosto de 19 a 21 horas. Y bueno, la ubicación está por definir, pero me parece que será en la Ciudad de México. ¿O no es así, señor León? Sí, es en la Ciudad de México. Y pues está interesante también conocer por qué es importante Spark SQL. Así es.
el siguiente es ¿y tu JavaScript de vainilla? Esto es el 7 de agosto de 18:30 a 20:30 horas en el WeWork de Varsovia, aquí en la Ciudad de México. Así es, ahí en el piso 11, los esperamos. El siguiente será el Open Source D-Talk by IBM, el 7 de agosto, de 19 a 21 horas. Esto será en Zamora 187, mejor conocido como Central Zamora. Ok, y también ahí mismo en Zamora 187, conocido como Central, el siguiente día, el 8 de agosto, de 19 a 22 horas, va a estar otro meetup llamado Entendiendo los Contenedores. Seguramente ahí estaremos hablando de Docker. Perfecto, esto lo hacen nuestros amigos de DigitalOcean, me parece. Entonces es Docker. La comunidad de DigitalOcean. El siguiente será Diseñar para Todos, UI accesible, el 8 de agosto de 19 a 21 horas en la avenida Álvaro Obregón 110. Ok, y tenemos el siguiente que van a hablar acerca de Kotlin, como ya lo mencionaste antes. Pues Kotlin Everywhere en la Ciudad de México, el 10 de agosto de 9 horas a 18:30 horas. Esto va a ser en el KMMX. En las oficinas de KMMX en La Condesa. Y el siguiente es TensorFlow de Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial. Ok. Series de tiempo, redes, LSTM en CPU y GPU. Esto será el 10 de agosto de 10 a 15 horas por decidir. Esto también será en la Ciudad de México, supongo. Sí, exactamente. Perfecto, suena muy interesante este. Sí, inteligencia artificial. Ahora sí que hay que echarle un lente. Todavía no está el lugar definido, pero pues ya váyanlo poniendo en su agenda. También está Aprende a conectar un sensor correctamente con Arduino. Esto va a ser en Colombia, en Bogotá, el 8 de agosto de 17 a 19 horas en el Sena Tecnoparque. Perfecto, pues hemos llegado al final de la emisión. Les agradecemos mucho por acompañarnos durante estas 24 emisiones para el podcast de las noticias. Y aproximadamente, ¿cuántos especiales tenemos? ¿Como 5? Ya tenemos como 5, sí. Ya vamos creciendo en especiales. Perfecto, los invitamos a que sigan escuchando los especiales. Los últimos han sido muy, muy interesantes con especialistas. El anterior, el penúltimo, fue acerca de cultura maker. Hablamos un poco acerca de qué es lo que era, cómo te identificabas como maker, cuáles eran las características de la cultura maker, qué es lo que implicaba, etcétera. Y bueno, también en el último especial que tuvimos fue acerca de Great Hat, el documental, que nos acompañó un especialista en privacidad de la información y privacidad de los datos. Ambos están muy buenos y déjenos sus comentarios. La especialista Julia Mansky. Exactamente. Y sí, exactamente. Qué bueno que mencionas los especiales. También, así como extendiste una invitación en la primera parte del programa, si gustas hablar de alguna tecnología en especial o de algún tema en especial, avísanos, coméntanos y, ¿por qué no? Aquí hay micrófonos para que platiquemos acerca de este tema que te guste o que profundicemos en alguna situación. Si también tienes algún otro meetup o reuniones que quieras dar a conocer a tu comunidad o a más gente que esté escuchando acerca de seguridad y tecnología, pues aquí estamos disponibles para que te unas con nosotros y que llegues a más personas hablando de lo que es esto que está creciendo todos los días y que cambia todo momento. Entonces, bueno, pues sí, estoy yo también muy contento de que nos estés siguiendo, de que nos escuches y de que ya vayamos al número 25 en la próxima emisión y seguramente tendremos más cosas que estamos preparando, pero hay que esperar, hay que ser pacientes. Ya les diremos qué especiales tenemos en el futuro, qué nuevos invitados y también qué novedades y cambios tendremos en nuestro podcast. Pues yo no tengo nada más que decir, les agradezco a todos y te agradezco a ti que nos estás escuchando. Señor Hiram, muchas gracias por participar como siempre en nuestro podcast semanal de noticias.
Así es, pues muchas gracias a todos y recuerden que nos encuentran en YouTube, Spotify, iTunes, iVoox y en nuestras redes sociales también, que son Twitter, Facebook y, bueno, YouTube podría contar como red social, ¿no? Sí, es red social. Perfecto, pues que tengan excelente día, excelente tarde, excelente noche. Igual tú, León, que descanses. Que Igualmente. sea una buena semana. Exactamente, Ira, muchas gracias y no me queda más que decirles que, como siempre, hasta la próxima, creadores. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.